Amén. Mis hermanos, continuando con lo que es el mes de la familia, hoy vamos a tener como cierre del mes de la familia, vamos a tratar el orden que Dios establece para la familia. Nosotros vamos a ver que en la Biblia nosotros podemos encontrar desde el principio que Dios estableció un orden. Y lo vamos a ver, nuestro texto base lo tenemos en Génesis, en el capítulo 2, los versículos del 22 al 25. Podemos ir a nuestra Biblia para que leamos juntos. Génesis capítulo 2, los versículos del 22 al 25. Leemos. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Mis hermanos, la familia, ¿qué es la familia? Nosotros podemos definir la familia como un grupo de personas formado por una pareja, hombre y mujer, quienes normalmente están unidas por lazos legales o religiosos, que conviven y tienen en proyecto una vida en común y sus hijos. Ahora bien, si nosotros nos vamos a lo que es la sociología y demás, podemos definirse, que ellos definen la familia como la familia es la célula fundamental de la sociedad. Y definen la familia como un grupo social básico creado por vínculo de parentesco o matrimonio frente a todas las sociedades, proporcionando a cada uno de sus miembros protección, compañía, comunicación, seguridad y socialización. Y con la capacidad de establecer lo que son las normas de convivencia familiar que se deben desarrollar dentro de ella. Ahora bien, ya sabemos que la familia ocupa un lugar fundamental en el plan de Dios, y es la familia una institución divina, y es la clave para entender cuál es la voluntad de Dios. En cuanto a lo que tiene que ver con la educación, la estructura de la iglesia, la estructura de la sociedad en general. Y podemos verlo en lo que dice Hebreos 13:4. Honrosa sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mis hermanos, cuando Dios creó a Adán y a Eva, constituyó lo que es el sagrado matrimonio. Y lo dejó constituido el sagrado matrimonio y lo que es la familia. Esa institución de lo que es la familia, en el mismo Génesis, el Señor Dios lo dejó constituido. Eso lo confirmamos con lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 2, precisamente en el versículo 24. ¿Qué nos dice el versículo 24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mis hermanos, cuando nosotros ponemos eso y nos llevamos de eso, todo va a funcionar a la perfección. De manera perfecta, que es como Dios quiere, porque esa es la voluntad de Dios. Dios fue quien creó el orden divino para la familia. Es por esto, mis hermanos, que la familia es el orden de Dios, queriendo que la pareja se complementase una con otra en su totalidad. Dios que la pareja tuviera un mismo pensamiento, que lo único que podríamos ser era en el físico, la diferencia es en el físico y en la sexualidad de cada uno de nosotros.
Pero Dios quería que tuviéramos un mismo pensamiento, una misma fuerza para complementarnos uno del otro. Fuera de esto es antinatural y altera el orden divino de las cosas de Dios. Es por eso, mis hermanos, que Dios no hizo un hombre para un hombre, una mujer para una mujer para un animal, un hombre para un animal. No. Dios creó y instituyó un hombre y una mujer. Es por esa razón que allí mismo en el Edén, Dios instituyó la familia cuando le ordenó a Adán y a Eva: fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. Ahí Dios comenzó a establecer el orden. Dios nos dio la creación en el capítulo 1, ¿verdad? Los versículos del 26 al 28 del Génesis. Ahí comenzó Dios a ordenar, porque la tierra dice, leemos, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, ahí mismo Dios dijo, ahora están listos para tener su familia. Entonces conoció Adán a su mujer, a Eva, la cual concibió y dio a luz a un varón llamado Caín. Y dijo Adán, por voluntad de Yahvé, de Dios, ha sido varón. Mis hermanos, cuando Jesús estuvo entre nosotros durante su ministerio terrenal, y vengo al Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que, para corroborar todo lo que hemos dicho con relación al Antiguo Testamento hasta ahora, el apóstol Mateo, en los capítulos 19, los versículos del 3 al 6, que nos dice que Jesús va haciendo referencia a todo lo que hemos dicho aquí en el Génesis, y son determinantes para poder llevar una relación de pareja. Una pareja que decide unirse en el matrimonio, ya no son dos, son uno. Porque ya no son dos personas, sino deben ser una sola carne. Y ahí Jesús nos está dejando a nosotros entender qué relación se debe llevar como pareja, al punto que Jesús establece y dice: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. O sea, cuando Dios une a la pareja, es de una manera indisoluble y crea una unidad que no debe ser roto, sino debe ser asumido como un mandato. La familia, que es una institución creada por Dios, debe llevar el orden que el mismo Dios estableció en su palabra. Dios estableció un orden de autoridad. Ese orden de autoridad lo estableció y está establecido en Proverbio 18:22. Dice, Cristo, esto no es lo que dice Proverbio, me voy al orden de autoridad, que dice: Cristo es la cabeza del esposo. Dios protege y bendice y da provisión divina, lo cubre, lo santifica, sana, salva, revela sus planes y voluntad y cumple su promesa. Ese orden de autoridad que fue mandada al hombre, no para que el hombre se enseñoree de su mujer, sino, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la familia. Y Cristo es la cabeza del hombre. Proverbio 18:22 nos dice, mis hermanos: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová.
El hombre es la cabeza de la familia. El hombre es la cabeza de la esposa. El hombre es el responsable de la casa y del bienestar del esposo y de los hijos. El esposo no es un dictador. La autoridad del hombre en la familia implica protección, cubrir, amor, proveer en todo, satisfacer necesidades. Es el orden de autoridad del hombre. Esa es la autoridad del hombre, no autoridad de un dictador. También Dios estableció un orden de responsabilidad. Y estableció dentro de este orden de responsabilidad en el hombre el de proveer. Tal como lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 5:8. Que dice, porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mis hermanos, el hombre es proveedor, pero nosotros nos basamos en lo económico solamente. El hombre es proveedor, no solamente de lo económico. El hombre es proveedor en protección, seguridad, enseñanza, enseñanza bíblica, educación, protección para un techo. Eso es el hombre proveedor. No es lo económico. El hombre no provee dinero. El dinero lo provee Dios. Y utiliza a quien Dios quiera para llevar el dinero. Nosotros nos enfocamos, no, yo soy el proveedor y me mato trabajando para llevar dinero, porque yo soy el proveedor y de lo que yo tengo que proveer de la otra parte la descuido. Y ahí viene Satanás y aprovecha. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, vemos al hombre como una cobertura. Vosotros, leemos, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coheredera de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nosotros debemos vivir sabiamente, pero también Dios estableció un orden que debe de ir en lo que es la relación de los padres con los hijos. La esposa es la cabeza de los hijos, que tiene una autoridad compartida con el hombre para con sus hijos. Ella edifica su casa. La mujer es quien edifica la casa, como leemos en Proverbio 14. La mujer sabia edifica su casa, mala necia con sus manos la derriba. Sometíos unos a otros y sumisión voluntaria de respeto y de consideración. La mujer no es esclava. Efesios capítulo 5, los versículos 21, 22 al 24. Someteos unos a otros en temor a Dios. La casada estén sujeta a su propio marido como al Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén sujeta a sus maridos. Los hijos obedientes a los padres. Efesios 6, capítulo 1, ¿qué nos dice de los hijos? Obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Ese orden que Dios estableció alcanza a los hijos. Y se lo deja ver a los hijos. A nosotros como hijos nos lo dejó ver. Nosotros debemos de enseñárselo a nuestros hijos también, para que nuestros hijos aprendan que honrar a su padre y a su madre y obedecerlo es el primer mandamiento con promesa para los hijos. Los hijos que obedecen a sus padres, respetan a sus padres, le va a ir bien y van a tener una larga vida sobre la tierra. Porque a veces creemos que Dios le dejó todo a los padres,
No, Dios también estableció su orden para con los hijos. Y debemos tenerlo, inculcarlo a nuestros hijos y enseñárselo. No porque yo lo diga porque soy papá. No porque yo lo diga porque soy mamá. No. La Biblia lo dice. Eso está en la Biblia. Y la Biblia nos manda como hijo a respetar y a obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Como dice el salmista en el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima y fruto del vientre. Nosotros tenemos muchas bases en la Biblia para establecer el orden en nuestra familia. Muchas bases en la Biblia. La familia, los padres, tienen la obligación y la autoridad de ser responsables, de responsabilidad con sus hijos, pero de ejerciendo una autoridad adecuadamente. Ambos padres deben ejercer su rol. A veces nosotros creemos que somos amigos de nuestros hijos y los padres no son amigos de los hijos. Es un error que no debemos cometer. Por más que usted quiera, nunca va a ser amigo de sus hijos. Porque pueden tener un grado de confianza alto, pero hay cosas que sus hijos no se lo comunican a usted, que sí se lo comunican a un amigo. Entonces, no cometamos el error de creernos ser amigos de nuestros hijos. Nosotros somos los padres y no debemos cambiar ese error, que es el rol que nos corresponde en la familia, ser padre. Si hacemos lo contrario, estamos alterando el orden de Dios. Lo estamos alterando. Alteramos la autoridad que Dios estableció. Nosotros debemos, a través de la base bíblica, fundamentar el orden con nuestros hijos, para que sean obedientes a nosotros. Y se lo debemos reiterar, como el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque eso es justo. Es por eso que los padres deben formar a los hijos en obediencia, en el respeto. Los hijos hay que educarlos en obediencia y respeto. Si no lo educamos en respeto, nunca van a obedecer. No van a aceptar consejos de los padres. Y no van a recibir por ende la sabiduría. No es que, mis hermanos, nosotros por ser autoridad de nuestros hijos nos vamos a maltratar. No. No debemos ser dictadores. Pero tampoco debemos dispensarle muchos mimos, porque lo afectamos. Y sabiendo que Dios es un Dios que toma el orden para recibir nuestras bendiciones, es fundamental que obedezcamos su palabra. Si el hijo obedece a su padre, el padre le va a dar ciertos beneficios, lo que le pida. Pero un hijo desobediente e irrespetuoso no va a recibir ninguna bendición del padre. Eso mismo sucede con nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, no recibimos la bendición. Dios quiere bendecirnos todo el tiempo, darnos mucho más de lo que nosotros le pedimos a Él. Pero como cuando caminamos en desobediencia, tomamos un camino contrario, estamos bajo de desobediencia y Dios no nos va a bendecir. En el camino de la desobediencia, mis hermanos, no hay bendiciones. El orden de todas las actividades es fundamental en la vida para poder garantizar
un buen funcionamiento. Y el éxito va a depender de las relaciones familiares que tengamos. Y nuestras relaciones familiares deben estar basadas en lo que Dios establece en su orden. Debemos empezar por lo que dice Lucas en el capítulo 10, versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda su fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros decidimos amar a Dios, también decidimos obedecer su palabra. Obedecer su palabra es la garantía de una conciencia transparente ante Dios. Una persona que quiera vivir a la manera de Dios va a ser una persona que va a lograr su meta y va a tener éxito en la vida. Amar a Dios con toda nuestra fuerza y obedecer su palabra es lo primero que debemos de hacer. Lo segundo que Dios nos pide a nosotros, mis hermanos, es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. El prójimo no es mi vecino nada más. Dentro de la familia, el prójimo es la esposa, el esposo, los hijos. Entonces, debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y empezar a amar al prójimo con quien tenemos al lado. Ahí es que nosotros comenzamos a obedecer a Dios. El mandato de Dios es que nos amemos los unos a los otros. El mandato de Dios es que amemos a nuestras esposas, a nuestros esposos. Tal como se lee en Efesios, en el capítulo 5, en los versículos 25 y 26, que nos dicen: marido, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. De esa manera es que Dios manda a los maridos a amar a las esposas. Amarla de manera incondicional. Nos manda a santificarla. Santificarla por medio de la administración de la palabra. La mujer, y Dios, ¿a qué manda a la mujer? La mujer manda a la mujer a respetar a su marido. Hermano Wilfredo, es un poquito difícil porque usted no sabe el temperamento que tiene Héctor, Glenny. Si usted supiera ese temperamento, usted no dijera así. No. Dios no mandó a ver el temperamento de Héctor. No es a eso que Dios manda a la esposa. Dios no le dijo a Glenny: si Héctor no tiene un temperamento dócil, no lo ame, no lo respete. No. Respétalo. Sin importar su temperamento. Es que Glenny es media refunfuñona, Wilfredo. Por más que yo quiera ya no demostrarle amor a ella. No. Que sea lo refunfuñona. Dios le dijo a Héctor: ámala. Como Cristo ama a la iglesia. Ámala. Es así. No es condicional. Es un amor incondicional. Es un respeto incondicional lo que Dios nos manda. Dios no nos dice si se da estas condiciones a esto, no. Dios lo que nos dice a esto. Y si tú dices que amar a Dios, debes de obedecerle. Si le obedecemos a Dios, vamos a hacer su voluntad. El mismo Jesús lo dijo: si me ama, obedece mi palabra. Si decimos amar al Señor
y le desobedecemos, estamos mintiendo. Estamos mintiendo, somos mentirosos. El hombre, Dios lo diseñó para ser proactivo en la relación. Mi hermano, escuchen esto, Dios creó al hombre, diseñó al hombre para ser proactivo en la relación. Y diseñó a la mujer para ser reactiva a la relación. Es por esto que Dios pone la responsabilidad de la familia en el hombre, en primer lugar, pero con ayuda de la esposa en segundo lugar, como una ayuda idónea. Mujeres, ustedes se pueden empoderar sometiéndose a su esposo. Empodérense ahí, sometiéndose al esposo. Ah, no, yo me voy a empoderar porque ella no es igual que yo. No. No van a ser iguales nunca. Yo tengo derechos y me voy a empoderar para yo ser la autoridad. ¿Usted está en desobediencia, mi hermana? ¿Qué es lo que el Señor le dice a usted? Que se someta a su marido. Empodérese y enseñe ese empoderamiento. Yo me empoderé a someterme a mi esposo sin tener ningún tipo de condición. Es por eso que Dios, en su orden de prioridad, después que establece el orden del hombre y de la mujer, sigue con los hijos. Los hijos, que es un diseño natural en la humanidad, y que nosotros los padres lo amamos incondicionalmente a nuestros hijos. Los hijos tienen un lugar de tercer lugar en el orden de Dios. Los hijos nunca pueden estar primero que ni del esposo ni de la esposa. Hay parejas que tienen a los hijos en el primer lugar. Se olvidan del hombre, se olvidan de la mujer. Primero están mis hijos porque eso lo parí yo. Oh. Ok. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que tú tienes que hacer? Los hijos están en tercer lugar. En la familia el primer lugar es del hombre, el segundo es de la mujer, de acuerdo al orden de Dios. Nunca debemos poner a los hijos en primer lugar. Cuando se ponen a los hijos en primer lugar, trae consecuencias graves en el seno familiar. Graves consecuencias. Porque comienza el irrespeto de los hijos hacia los padres. Los hijos van a estar bien si los padres están bien. Si los padres no están bien, los hijos no van a estar bien. Por más que queramos darle cosas a los hijos, eso no sirve de nada. No, porque a mis hijos yo les doy lo que yo no tuve. Dele lo que usted tuvo. Lo que usted no tuvo, a usted no le hizo falta. Ah, que no son los mismos tiempos. Sí, no son los mismos tiempos, es cierto. Pero usted le puede dar a sus hijos en este tiempo lo que usted tuvo. Ah, que mi mamá me dio mucho golpe. Por algo le dio su mamá golpe a usted. Usted no le quiere dar a sus hijos, no le dé a sus hijos, pero corríjalo. Si mi mamá no me hubiera dado golpe, yo no fuera abogado. Yo no fuera la persona que hoy fuera. Yo estoy agradecido por los palos que yo llevé, los cucharonazos que yo me llevé, los manguerazos que yo me llevé. Si mi mamá no hubiese hecho eso, yo a lo mejor ni tuviera en esta tierra. De lo que crecimos juntos ahí en el Capotillo, hay pocos vivos, contemporáneos conmigo. Si mi mamá no hubiese sido así, yo estuviera dentro de ese grupo. Los amigos que yo tengo, con los que yo comparto, son de la universidad.
Porque de mi crianza yo no tengo a nadie, porque no están vivos ninguno. Lo que no lo mató otro tigre, lo mató la policía. ¿Por qué? Porque sus padres no hicieron el trabajo que hicieron, lo que hizo mi mamá. Entonces yo le doy gracias a Dios por haberme dado la madre que me dio. Porque por eso hoy en día yo estoy aquí. Si no, no sé dónde yo estuviera. Entonces, no le demos muchas cosas a los hijos. No le demos explicaciones a los hijos. Modelémoslo a nuestros hijos. Nuestro comportamiento va a reflejar el comportamiento de nuestros hijos. En un hogar que es saludable, se tienen las prioridades correctas. De esa misma manera los hijos van a aprender a amar a Dios. Y van a aprender a amar a Dios. Y van a aprender a amar a mamá y a papá. Pero si no están las prioridades correctas, no van a respetar a nadie. Entonces, después que nosotros tenemos ese orden bien claro, mi esposo, mi esposa, los hijos, ahora siguen el otro orden. El trabajo en la iglesia y el ministerio. Es el otro orden que Dios establece. La esposa no es menos que el marido. Bíblicamente, el esposo es la cabeza de la esposa. Es la cabeza del hogar. La esposa es la ayuda idónea. Aunque reitero que hay mujeres que han tomado el rol de padre. Pero esas mujeres que han tomado el rol del padre también, sea porque estén divorciadas o estén viudas, debe estar sujeta a Dios. Y poner a Dios como primero en su casa. Si la mujer se sujeta a Dios y lo pone de primer lugar en su casa, su hogar va a ser bendecido. Mis hermanos, Dios debe ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas. Si Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, vamos a ser bendecidos. Y podemos hacerlo. Porque ejemplo en la Biblia tenemos. Ahí tenemos a Abraham. Abraham no escatimó obedecerle a Dios. Dios le prometió un hijo a Abraham. Y Abraham ya viejo y Sara estéril, no podía concebir. ¿Tuvieron un hijo? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Que le sacrificara a su hijo. ¿Qué hizo Abraham? Le obedeció a Dios. Y a través de esa obediencia, Dios le ha dado una descendencia a Abraham, de la cual hoy en día nosotros formamos parte de esa descendencia. O sea, si nosotros obedecemos a Dios, vamos a ser bendecidos. Y la promesa que Dios nos hizo para cada uno de nosotros, la vamos a cumplir. Debemos tener en cuenta, mis hermanos, 3 principios para mantener el orden. Un orden saludable y podamos mantener a salvo nuestra familia. El orden establecido por Dios tiene especificaciones que son precisas para la familia. Cuando nosotros creamos otro orden diferente al orden de Dios, eso trae caos, pobreza, miseria y destrucción en la sociedad.
Lo que Dios ordenó no hay que reordenarlo, mis hermanos. A nosotros nos encanta estar reordenando. Dios ya ordenó. Nosotros no tenemos que reordenar nada. Lo que hacemos es desordenar y destruir lo que Dios ya había hecho bueno. Mi hermano, el diablo desde el principio nos está mintiendo y nos trata de convencer. Nos trata de convencer desde el principio en que nosotros podemos ser iguales a Dios. Y hace que olvidemos que nosotros no nos somos hechos igual a Dios. Somos semejantes. Nosotros no necesitamos añadir nada. Nosotros no tenemos nada que negociar. Nosotros no tenemos que comprometer nada. ¿Por qué? Porque ya Dios estableció un orden para la familia. Dios tiene que ser el centro de la familia. Todo lo que gire alrededor de Él y su voluntad. Mi hermano, Dios es el dueño de la adoración. El esposo no adora a su esposa ni a sus hijos. Todos deben adorar a Dios. Nosotros debemos de obedecer a su palabra. La palabra de Dios es la perfecta ley que da libertad. Cuando nosotros vivimos las palabras, en todo lo que nosotros hagamos, nos va bien. Debemos tener a Dios siempre por encima de todo. Después de Dios, el matrimonio. Después del matrimonio, los hijos. Lo único que le corresponde que le pertenece a tu cónyuge es adorar a Dios. Porque ni los hijos son de su pertenencia. Los hijos son prestados por Dios para que nosotros lo instruyamos. Los instruyamos a vivir bajo las leyes del reino. Los hijos van a dejar nuestra casa para seguir el ejemplo que nosotros le modelamos de cómo tener una familia. Cuando nosotros estamos bajo el orden de Dios, no le damos cabida al enemigo. Satanás no puede entrar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos la basura de la casa, no entran moscas. Cuando nosotros sacamos el pecado, no habrá demonio que reprender. Si nos mantenemos con el pecado, vamos a estar reprendiendo. Mis hermanos, debemos confiar y seguir las instrucciones que nos da la palabra. Nosotros así podemos construir lo de Dios a la manera de Dios. Pero eso es a través de las instrucciones que nos da su palabra. Eso lo vemos cuando el rey David llevó el arca del pacto para adorar a Dios. La primera vez que David intentó llevar el arca, que lo hizo a su manera y no como Dios se había establecido, ¿qué pasó? Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 17. A veces lo equivocado no es lo que hacemos, mis hermanos, sino cómo lo hacemos. El rey David hizo lo correcto a trasladar el arca. Pero cuando el rey David usó la carreta, desobedeció a Dios. Pero ¿cuál fue el mandato que Dios le dio al rey David? ¿Que la llevara a dónde? ¿Cómo? Que llevara el arca. ¿Y qué provocó eso?
maldición y calamidad para el pueblo. Yo siempre digo, y le digo a todo el mundo, yo siempre digo, no es lo que yo diga o lo que tú digas, sino como tú lo digas. Porque hay muchas maneras de decir las cosas agradando al otro. Cuando yo escucho una gente que dice, no, porque yo le digo su verdad a cualquiera, yo lo miro y me río. ¿Y quién te dijo que será la verdadera? Esa es la tuya. Esa es tu verdad. Mi verdad la sé yo. Ni Maribel sabe mi verdad. Porque eso es mía. Ahora ella sabe la de ella. Katia no me puede decir mi verdad porque Katia no la sabe. Ahora Katia sabe la verdad de ella. Entonces debemos tener cuidado, mis hermanos. Hasta para buscar consejo. Debemos buscar los consejos que estén respaldados por la palabra de Dios. Porque el mismo Dios nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Jeremías 17:5 dice, pensando y actuando solo como hombre, no va a tener la bendición de Dios. El 6 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. El versículo 17 nos dice, porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Eso nos dice el Señor. El Señor nos dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías 55, los versículos 8 y 9 nos dice, los pensamientos de los expertos del mundo que no temen al Señor contradicen a Dios y su palabra. Los expertos que no creen en Dios no entienden la Biblia porque es superior a su intelecto. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 25, vemos, deja de validar la Biblia con lo que los expertos dicen y empieza a validar la Biblia la única manera en que va a tener la bendición de Dios es si la crees. Pero si crees más de lo que dice el mundo y la persona, no recibirá esa bendición. Pablo nos está diciendo que debemos creer y tener fe en lo que dice la Biblia. Lo que dicen los expertos, los llamados sabios, no nos va a traer bendición. ¿Por qué? Porque no la creemos. En tercer punto tenemos que debemos buscar mantener la equidad. Y eso va a evitar todo tipo de favoritismo que podamos tener. El amor no es lo que sentimos. El amor es lo que expresamos en tiempo. Palabras de afirmación, actos de servicio, regalo y contacto físico. ¿Qué hicieron los hermanos de José para obtener el amor de su padre? Lo vendieron. Isaac quería a Esaú porque le gustaba comer lo que él hacía, pero Rebeca quería más a Jacob. ¿Y eso qué trajo eso como consecuencia? Una rivalidad entre ellos. Y esa rivalidad entre ellos era que uno quería ser el otro.
Wilfredo, pero que Dios también tiene favoritismo. Dios no tiene favoritismo. Dios no tiene favoritismo. Pero que era con Jacob y Saúl. Él dijo que el primero iba a servir al mayor. Sí. Y eso es favoritismo. Entonces nosotros debemos de aprender a ver, amar y aprobar a las personas por lo que son, no por lo que hacen. Para nuestro Padre Celestial, todo lo que nosotros hacemos con nuestros dones y talentos es valioso para Él. Seamos equitativos en el tiempo. Palabra de afirmación, en los actos de servicio, en el contacto físico que podamos tener. En conclusión, mis hermanos, la familia en el orden de Dios es la comunidad fundamentada sobre la aceptación, hombre y mujer como pareja, para asumir y vivir la vida desde un proyecto común dentro del plan de Dios. Si obedecemos las Sagradas Escrituras y las vivimos, podemos estar seguros que vamos a establecer el orden de Dios para nuestra familia. Y nuestra familia será una familia victoriosa y exitosa. No tendrá situaciones adversas que puedan desintegrar la familia. Si el orden de la familia no está correcto, hay algún grado de difusión en el hogar, hay que darle atención inmediata. Establece el orden correcto de prioridad en tu hogar. Si no habías caminado en el orden de Dios en tu familia, vayamos a los pies de Jesús en arrepentimiento, pidamos perdón, cerremos nuestra puerta de desorden en nuestra familia, que Dios nos va a perdonar. Y vamos a comenzar a caminar de una manera distinta, bajo la voluntad. Que vamos a estar listos para recibir sus ricas y abundantes bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Amante Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este privilegio, Señor, de escogernos, de no importar, Señor, mis limitaciones, Señor, de no ver que soy inmerecido, Señor, pero a ti te flujo utilizarme de instrumento, Señor, para transmitir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese gran privilegio, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer las correcciones del lugar, Señor. Que si estamos caminando en desorden, en desobediencia, Señor, que vayamos a tus pies, arrepentidos, Señor. Que te pidamos perdón, Señor. Que nos humillemos a ti, Señor, para restablecer el orden que ya tú estés establecido, Señor. Que podamos arreglar ese desorden que nosotros creamos, Señor, en nuestro hogar, Señor, en nuestra familia, Señor. Que podamos llevarte a ti, que sea la cabeza del hogar, Señor. Que sea tú quien dirija cada una de las cosas que vayamos a hacer dentro de la familia, Señor. Dirígenos, Señor. Bendícenos, Señor. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.